Muy buenas tardes tengan todos. En el podcast de hoy vamos a hablar un poco sobre los conocimientos generales del derecho. Primero hay que definir qué es una ley, un decreto, una norma y un convenio. Una ley es un precepto dictado por una autoridad competente, mientras que un decreto es una resolución que toma una persona u organismo con autoridad para ello. En este sentido, una norma es una regla dictada por una autoridad competente cuyo incumplimiento trae una sanción. Y por último, un convenio es un acuerdo entre entidades sobre un asunto. Ya definidos estos términos, podemos hablar del capítulo 9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta ley establece que el Estado tiene el deber de garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, donde el aire, el agua, los suelos y las especies vivas sean especialmente protegidas de conformidad con la ley. El objetivo de esta ley es preservar los diferentes ecosistemas y la biodiversidad en el país. La Ley Orgánica del Trabajo, por su parte, busca proteger a los trabajadores que hacen vida en una empresa. Esta ley es de vital importancia y se relaciona con el derecho ambiental en el sentido de que todos los trabajadores tienen derecho a un ambiente seguro y saludable. Entonces, la Ley Orgánica del Ambiente establece los principios para la gestión ambiental en el marco del desarrollo sustentable. Podemos nombrar también la Ley del Agua, que dispone la gestión integral de las aguas como elemento indispensable para la vida. También tenemos la Ley Penal del Ambiente, la cual da la facultad a la jurisdicción penal de aplicar sanciones y privativas de libertad en caso de omisión de las normas sobre gestión ambiental. Ya adentrándonos en la ingeniería del petróleo, la ley de los hidrocarburos establece en su artículo 19 la obligación de las personas que realizan actividades sobre los hidrocarburos a hacerlo conforme a las normas. Y la ley del bosque y gestión forestal busca la conservación y uso sustentable de los bosques y demás componentes del patrimonio forestal. La última ley por tratar es la Ley sobre Sustancias Mate y Desechos Peligrosos, que regula el uso de sustancias como lodos, aceites lubricantes, entre otros. Por esta razón es sumamente importante para la industria petrolera. Conociendo estas leyes podemos hablar de los decretos. En primer lugar tenemos el decreto 1257 que habla de las normas para la evaluación de actividades sustentables de degradar el ambiente. El objeto de estas normas es hacer conciencia ambiental en las actividades que pueden degradar al ambiente. En el decreto 638, por su parte, comprende las normas sobre la calidad del aire y control de la contaminación atmosférica. Su objetivo es el de establecer los límites sobre las emisiones de gases al ambiente. Para el control de los límites permitidos para la descarga de efluentes líquidos a los cuerpos de agua está el decreto 883. En esta se encuentran las normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos. El último decreto a tratar es el 2289, que regula la recuperación de material y el manejo de desechos cuando son peligrosos. Para cerrar con el podcast, vamos a hablar un poco sobre los convenios internacionales, donde los diferentes países hacen acuerdos que tienen que cumplir. El Convenio de la Biodiversidad de 1994 se estableció, como su nombre lo dice, para preservar la biodiversidad. El Convenio para prevenir la contaminación marina de los buques de 1973 tiene como objetivo principal establecer límites para prevenir la contaminación marina por sustancias y desechos perjudiciales para las aguas. Otro convenio de vital importancia es el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, celebrado en 1988. Este busca alertar a los países sobre el impacto de la actividad humana en la capa de ozono y así adoptar medidas para su preservación. Relacionado a este convenio se estableció en 1989 el Protocolo de Montreal para controlar la liberación de sustancias que degradan la capa de ozono. Este protocolo ha sido muy exitoso en países desarrollados. En el 2017 se añadió la medida de reducir las emisiones de hidrofluoro de carbono emitido por aires acondicionados y refrigeradores. Sin embargo, países subdesarrollados en muchos casos no siguen estas medidas.
El Acuerdo de París Protocolo de Marco de Naciones Unidas por Cambio Climático del 2015 pretende mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados. Y por último tenemos el Protocolo de Kioto de 1997, también relacionado con las emisiones de gases, el cual busca reducir la liberación de los 6 principales gases de efecto invernadero, que entre estos tenemos, por ejemplo, el CO2 y el CH4. Países como Estados Unidos y China decidieron no participar, siendo de los principales emisores de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Sin la contribución de las principales potencias y de los países subdesarrollados en reducir la contaminación de los ecosistemas, estamos muy lejos de lograr un cambio significativo en el planeta. Eso fue todo, muchas gracias por escuchar.